Chavay Ruiz fue detenido por abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una mujer que fue a pedirle trabajo. ¡Violín! 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 Héctor Chavay Ruiz es ex intendente de la banda, es un diputado electo que tiene causas penales y que estamos acá repudiando la asunción de Chavay. Eduardo Ruiz, ¿está usted acusado de violar a una mujer en su despacho en Intendencia en el año 2003? Es absolutamente falsa esta denuncia. Ha cometido el delito, ha violado a una mujer, tiene condena por este caso de violación y actualmente tiene otro caso en curso que todavía está sin resolverse. ¡Ah, Violín! ¡20 años, Violín, hermano! Entendemos que nadie quiere a un diputado condenado por una violación en el Congreso de la Nación Argentina. La justicia federal, en este caso un juez, lo que hizo fue ordenar la detención del exintendente Jorge Prado. Prado está acusado de robo agravado, que se robó 35 kilómetros de gasoducto. ¿Se ha robado un gasoducto? Un gasoducto. Un gasoducto. Mientras la justicia sigue investigando para dar con el paradero de esos caños, para saber qué fue lo que pasó y dónde finalmente terminaron la cantidad de kilómetros de caños faltantes. La asombra que hayan encontrado 13 millones de dólares en caños limados en el lugar que habilitó Chiodo para Rossi. Yo estoy diciendo que se tiene que investigar todo lo que se tenga que investigar. Una importante cantidad de tubos robados estaba en un predio que había sido alquilado como depósito municipal. Los tubos de Salta aparecieron en Quilmes. ¿Es ético? Yo no hago juicio de valor, deberían hacerlo ustedes. Quien firma la habilitación justamente es Chiodo, el actual concejal, que en ese momento era secretario de fiscalización de la gestión de Molina. ¿Por qué razones usted llegó a habilitarle el predio a Rossi, que hoy está procesado por defraudar al Estado? Porque correspondía habilitar, me imagino. No recuerdo el expediente concreto, pero correspondería habilitar. El mismo día que se estaban yendo le dan el certificado a la empresa cuando había 400 habilitaciones que no fueron entregadas. ¿Recuerda por qué se lo habilitó? No, no es que no recuerdo, porque corresponde, como fue en todas las habilitaciones en las cuales actué, correspondería habilitar. Lo que se encontró en Quilmes es un valor de 13 millones de dólares o 2.400 millones de pesos. 13 millones de dólares o 2.400 millones de pesos. ¿Puede ser concejal y defender a su vez a personas que están acusadas de robarle al Estado? ¿Es compatible eso? Lo dejo a tu criterio. ¿Notas una mejora en la economía? No, ninguna. Son todos unos ladrones. En el barrio donde vivo, que es en el conurbano, hay bastante consumo, se abren negocios nuevos. Lo vivimos todos los días, esto es día a día. Nosotros que somos ama de casa, imagínate que uno va a comprar, paga cuenta, eso se ve el día a día. No se puede comprar nada, un kilo de milanesa está 1.000 pesos. Es un desastre. Los sueldos están igual y las cosas aumentan todos los días. Un día voy a inaugurar una especie de galería de personajes inolvidables de la semana. Acá tengo tres. Les voy a contar por qué elegí estos 3 personajes de la semana, para que pensemos un poco y nos corramos de los esquemas respecto a que la corrupción está en uno u otro lado, en tal o cual partido. La oportunidad de hacer negocios con el Estado, con los diferentes niveles del Estado, es mucho más compleja que lo que nosotros imaginamos en términos futbolísticos, que puede estar en este equipo y no en el otro equipo. A través de estos 3 personajes yo les voy a contar cómo hay gente que pasa del macrismo al frente de todos para concretar una curiosa billetera virtual. Les voy a contar también cómo un diputado, un intendente, mejor dicho, de Santiago del Estero está a punto de asumir, pese a que tiene una condena por violación. O sea, la Cámara de Diputados, de Legisladores, la legislatura de Santiago del Estero está por recibir a un tipo que logró entrar por votación, pese a tener una condena en firme, que él mismo admitió en un juicio abreviado por haber violado a una mujer en su propio despacho cuando era intendente de la banda.
Y después les voy a contar la curiosa historia de cómo un intendente del Frente de Todos terminó preso porque se robó un gasoducto, pero los caños aparecieron en un depósito protegido por la intendencia de Cambiemos, la intendencia de Quilmes, de Cambiemos, cuando estaba Martiniano Molina, habilitado ese depósito por funcionarios cercanos a Martiniano Molina de Cambiemos. Digo esto para que nos corramos y nos saquemos los esquemas. Les voy a contar primero la historia de este señor, que se llama Diego Nicolás Rosendi. Está preparado un decreto para ofrecer dos cosas para las empresas de servicios públicos. Viene la época de las billeteras virtuales, ya saben cómo es esto, ¿no? Mercado Pago es la billetera virtual más conocida, hay montones de billeteras virtuales. Hay una que está funcionando bien, por ejemplo, con la que han reactivado el consumo en Santa Fe, que se llama la billetera Santa Fe, pero hay muchas provincias que están intentando poner billeteras virtuales que sirven para pagar y también sirven muchas veces para que se estimule, se le ponga plata en los bolsillos de la gente. Hay un decreto armado para que aparezca una billetera virtual para pagar los servicios públicos, ¿sí? Para pagar la luz, el gas, el teléfono, para aquellos que tengan teléfono de línea. Bueno, pero a su vez, el que está detrás de ese negocio, o sea, hay un decreto ya preparado, es este señor Diego Nicolás Rosendi, que fue denunciado en su momento porque había tenido a través de Gastón Gaudio información privilegiada. ¿Se acuerdan cuando el emir de Qatar y Macri iban a hacer un fondo extraño de inversión con plata del ANSES y plata de Qatar? Y bueno, todo eso quedó en la nada porque trascendió ese dato. Se supo que ahí en el medio había estado Gaudio, que es amigo del emir de Qatar. Hubo una investigación en la justicia federal, como el fondo finalmente no se constituyó, lo frenaron. Finalmente, eso quedó en la nada. El juez Rafecas dijo que había inexistencia de delito, pero lo habían denunciado a Rosendi porque tenía información privilegiada sobre eso. Bueno, esa idea, se armó tal escándalo cuando trascendió que, te recuerdan que Macri hacía muchas de esas cosas, ¿no? Que anunciaba y después iba para atrás. En el caso de Rosendi ahora, lo que están discutiendo es si van a poner una billetera virtual para el pago de servicios públicos. Detrás de cada billetera virtual, esto hay que saberlo, muchachos, hay fondos de inversión. O sea, uno pone la plata, deposita la plata, en Mercado Pago, por supuesto, es un fondo de inversión. Acuérdense que cuando se reperfilaron los bonos, la gente que tenía plata en Mercado Pago le bajó la cantidad de plata, porque tiene que ver con cotizaciones de bonos. No es que es una caja de ahorro, es un fondo de inversión. Y en este caso, lo mismo. Se está discutiendo hacer una billetera virtual para pagar servicios públicos que se convertiría en un fondo de inversión. Raro. Lo raro también es que es esto. Es un empresario ligado a Macri que está por quedarse con este negocio en el gobierno de Alberto. Otro de los negocios que están discutiendo, este ya es peor, es poner un seguro de 80 pesos por boleta de luz por si el usuario se muere. Yo quiero creer que esto no va a pasar en ninguno de los organismos de control, ¿no? O sea, 80 pesos por boleta de gas o por cualquier boleta por si el usuario se muere, pero ojo que lo tienen que pagar los usuarios. 80 pesos es mucha plata, imagínense pagarlo todos los meses. Es un huevo de plata. Bueno, así se hacen negocios a la sombra del Estado. El otro caso que les quiero contar es este. Este sí que es indignante. Es un diputado, un hombre que va a ser diputado. Hoy la ministra de la Mujer, del Ministerio de la Mujer, Elizabeth Gómez Arricorta, le mandó una carta a la legislatura de Santiago del Estero diciéndole: estamos muy preocupados porque va a asumir este señor. Es Héctor Chavay Ruiz. El tipo era diputado de La Banda. 25 años fue diputado de La Banda, que es la segunda ciudad más importante de Santiago del Estero. Citó a una mujer en su despacho a la noche. Una mujer de 30 y pico de años, y la violó. O sea, así como delirante y de escandaloso como suena. En un momento dado la mujer lo denunció, y a partir de la denuncia de esta mujer salieron otras personas a denunciar diferentes tipos de abusos y de maltratos de parte de Chavay Ruiz. No se sabe cómo un partido provincial lo metió como candidato a legislador y entró. Y entonces ahora tiene derecho a ir a la legislatura. Cuando lo denunciaron, el tipo se profugó. Hizo la de siempre, que era una campaña en su contra, que era una persecución, que todo esto era porque él era un opositor, bueno, lo que sea. Cuando se escapa, tuvo 15 días prófugo, finalmente lo encuentran. Y finalmente cuando él va a juicio, una vez que estuvo preso, admitió
el delito. O sea, va a haber en la legislatura de Santiago del Estero un diputado, la causa finalmente por la cual negoció es abuso sexual, pero todo el relato de la víctima es de una violación. Va a haber en la legislatura de Santiago del Estero un diputado violador confeso. Esta es la historia. La verdad que son momentos difíciles de la Argentina y en particular de Santiago del Estero. Estamos convencidos de que a Santiago del Estero le hacía falta una oposición que realmente ponga las cosas en su lugar. Héctor Chavay Ruiz fue detenido por abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una mujer que fue a pedirle trabajo. ¡Violín! 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 Eduardo Ruiz, ¿está usted acusado de violar a una mujer en su despacho en Intendencia en el año 2013? ¿Qué dice respecto a esta situación? El 17 de mayo del año 2013, el día de mi cumpleaños, llegó a pedir audiencia a nuestro municipio. La recibí a esta persona y estuvo entre 10 y 15 minutos. Hubo una charla amena, me pidió trabajo, me pidió un plan, me pidió lo que pudiera darle. Es absolutamente falsa esta denuncia. ¡Ah, Violín! 20 años, Violín, hermano. Me habían armado 13 causas, una de abuso sexual. ¿Por qué un personaje de estos quiere volver a la política? Ya fue 25 años intendente de la banda. ¿Y por qué quiere volver a la política? ¿Por qué quiere estar otra vez sentado en una banca política como legislador? ¿Es solamente por vocación? Y yo dudo, porque en verdad lo que el hombre va a lograr, si entra finalmente, si la Cámara de Legisladores de Santiago del Estero lo acepta, le acepta el pliego, va a lograr fueros. Para eso, porque tiene otras causas en las cuales lo están denunciando. Entonces, una vez que esté sentado ahí, va a tener fueros. A ver si podemos conseguir la boleta. Este hombre entró por el Partido Laborista Patriótico. Ahí está. Ahí está. La boleta, ¿dónde está? Chavay Ruiz. ¿Sí? Chavay Ruiz, Héctor Eduardo. ¿Sí? Y ahí está. Este fue el hombre que, pese a tener una condena admitida por él a 3 años por abuso sexual, cuando va a la Junta Electoral de Santiago, lo denunciaron los otros partidos, en este caso el partido del gobernador Zamora, lo denuncia, dice, bueno, es inmoral que este tipo sea candidato a la Junta Electoral. Dijo, no, acá no hay nada previsto, ya cumplió la condena, tiene derecho a presentarse como candidato, y así fue. Se presentó como candidato, entró, y ahora, desde el gobierno nacional, hay un escándalo, porque además hay, por supuesto, los colectivos de Ni Una Menos, diferentes asociaciones están diciendo, ¿cómo es posible que un tipo que admitió haber violado a una mina en su propio despacho, y porque cumplió una condena, que dicho sea de paso, la condena creo que tuvo 15 días preso, ¿no? Porque después se fue en arresto domiciliario, y ahí fue pasando hasta que en un juicio abreviado, esas magias que tiene la justicia argentina, terminó solamente con 3 años de prisión en suspenso, de prisión efectiva, que los pasó en arresto domiciliario. Bueno, cumplida la condena, se presenta y por esos milagros, esas alquimias electorales, entra como legislador provincial. Ahora, el propio gobierno nacional, a través de la ministra del Ministerio de la Mujer, dice, no es posible que este tipo sea diputado en una legislatura y tenga fueros. El escándalo continúa. Esto pasó hoy en Capital. Héctor Chavay Ruiz es exintendente de la banda, es un diputado electo que tiene causas penales y que estamos acá repudiando la asunción de Chavay.
tiene una causa terrible que es el tema de los abusos sexuales. Ha cometido el delito, ha violado a una mujer, tiene condena por este caso de violación y actualmente tiene otro caso en curso que todavía está sin resolverse. Un violador, confeso. Fue condenado por abuso sexual, tuvo una pena leve, estuvo prófugo en el conurbano y sin embargo así fue electo y pudo proponerse para las elecciones. La verdad que no se investiga quiénes son los candidatos y así es como este tipo hoy tiene, con esta impunidad puede tener esta situación de poder ser diputado. Nosotras no estamos dispuestas a permitir esto y lo vamos a repudiar acá en las puertas del Congreso y en cualquier lugar que nos toque repudiarlo. Le pedimos a la comunidad que entienda que una persona que ha violado a una mujer es quien, si asume como legislador provincial, va a estar rigiendo nuestro destino también. Entendemos que nadie quiere a un diputado condenado por una violación en el Congreso de la Nación Argentina. Ahora yo les empecé a contar también la historia de esta cosa transversalidad que hay a la hora de hacer negocios con bienes del Estado, o sea, robar a la sombra del Estado. El NOA y el NEA son lugares donde no hay gas natural. La gente ahí termina gastando mucha plata en garrafas. Desde hace años se viene pidiendo un gasoducto para que el gas que viene de Bolivia pase por ahí y a través de ese gasoducto puedan algunas localidades de varias provincias, Salta, Chaco, Formosa, puedan acceder al gas de red. Se estaba haciendo un gasoducto, ese gasoducto quedó demorado allá por el 2015, pero los caños, los tubos, los famosos tubos sin costura, estaban ahí para hacer el gasoducto. Un intendente del Frente de Todos, llamado Enrique Jorge Prado, de la localidad de Aguaray, que es en la frontera casi de Salta con Bolivia, acá está este muchacho, un hombre que incluso había sido un hombre vinculado al medio ambiente. Quiso ser creativo, y consideró que los caños, que estaban ahí tirados porque el gasoducto se había suspendido, no los quería más. Y le autorizó a una empresa que se llevara los caños. Claro, el problema es que los caños valían varios millones de dólares, porque son caños, insisto, caños sin costura, caños muy especiales, que tienen número para que no se los roben. Bueno, la empresa se llevó los caños, se los robó directamente con el permiso del intendente. El intendente fue destituido, encarcelado y ahora está esperando el juicio oral porque finalmente le dieron la excarcelación. Está en su casa esperando el juicio oral. Intendente del Frente de Todos. ¿Saben dónde aparecieron los caños? En Quilmes. ¿En dónde? En un lugar, en una empresa que ya tenía un conflicto familiar y donde por un enjuague de sociedades, esa empresa termina recibiendo la autorización, una autorización municipal, 4 días antes que se vaya de su mandato el intendente de Quilmes, de Juntos por el Cambio, que era Martiniano Molina. Los que firman esas autorizaciones son 2 hermanos, los hermanos Chiodo. Eran los funcionarios que firman esa autorización, pese a que una de las empresas se había opuesto. Había un conflicto familiar, estaba enfrentado el padre con el hijo y entonces el hijo había armado una nueva SRL y quería la habilitación para empezar a utilizar un predio. Bueno, ahí aparecieron los caños robados. Los que firmaron la autorización, ¿sí?, que son 2 funcionarios de Juntos por el Cambio, que le hicieron firmar también al intendente Martiniano Molina antes que se fuera, uno de ellos ahora acaba de ganar como concejal en Quilmes, por Juntos por el Cambio, era el primer candidato a concejal y es concejal electo. Entonces, fíjense cómo son las cosas. Esta causa arrancó, esta historia de que se robaron un gasoducto, o sea, los caños del gasoducto, muchos millones de mangos, no es que se robaron unos caños cualquiera, se robaron los caños de un gasoducto, muchos millones de dólares, se los roban en el norte, va preso por un tiempito el intendente del Frente de Todos, queda procesado también el señor de la empresa que se llevó los caños, pero los caños aparecen en un depósito acá que había tenido una autorización express 4 días antes que se fuera Martiniano Molina de la Intendencia. Por supuesto, en Quilmes esto es un escándalo. La justicia federal, en este caso un juez, lo que hizo fue ordenar la detención del exintendente Jorge Prado. Prado está acusado
de robo agravado, que se robó 35 kilómetros de gasoducto. Se ha robado un gasoducto. Un gasoducto. Un gasoducto. Mientras la justicia sigue investigando para dar con el paradero de esos caños, para saber qué fue lo que pasó y dónde finalmente terminaron la cantidad de kilómetros de caños faltantes. La asombra que hayan encontrado 13 millones de dólares en caños limados en el lugar que habilitó Chiodo para Rossi. Yo estoy diciendo que se tiene que investigar todo lo que se tenga que investigar. Una importante cantidad de tubos robados estaba en un predio que había sido alquilado como depósito municipal. Los tubos de Salta aparecieron en Quilmes. ¿Es ético? Yo no hago juicio de valor, deberían hacerlo ustedes. ¿Puede ser concejal y defender a su vez a personas que están acusadas de robarle al Estado? ¿Es compatible eso? Sí, lo dejo a tu criterio. En 2016, este empresario Rossi había sido denunciado por sus ex socios por el vaciamiento de una empresa de Porfer, de la cual el estudio Chodo fue la defensa de este empresario, una causa que tramitó acá en Quilmes. Luego, 3 años más tarde, el municipio de Quilmes, durante la gestión de Martineno Molina, decide alquilar el predio de una de las empresas de este empresario Rossi para depósito de autos municipales secuestrados. La gente, con el voto, con su confianza que nos dio, nos da en un compromiso mayor. Es parte de una causa federal que se inició en el Tribunal Oral Federal número 2 de Salta, que tiene implicancias acá en Quilmes, y Rossi es uno de los implicados en esa causa federal, bastante grave, por así decirlo, porque es por robo agravado y fraude a la administración pública a partir del robo de caños del gasoducto del noroeste argentino. La empresa no tenía ningún tipo de habilitación y esa habilitación sale en tiempo récord. Y el día que se iban, el 9 de diciembre de 2019, le dan el certificado a la empresa. O sea, el mismo día que se estaban yendo, le dan el certificado a la empresa cuando había 400 habilitaciones que no fueron entregadas y que se hicieron en forma normal. Quien firma la habilitación justamente es Chiodo, el actual concejal, que en ese momento era secretario de fiscalización de la gestión de Molina. ¿Cómo trasladaban los caños de Salta a Quilmes? Con documentación falsa y con el número de serie limado, si no era imposible trasladarlos. Es decir, que necesariamente sabía que eran caños robados. Era imposible desconocer la procedencia ilegal de los caños. Usted llegó a habilitarle el predio a Rossi, que hoy está procesado por defraudar al Estado. Porque correspondía habilitar, me imagino. No recuerdo el expediente concreto, pero correspondería habilitar. El mismo día que se estaban yendo, le dan el certificado a la empresa cuando había 400 habilitaciones que no fueron entregadas. ¿Recuerda por qué se lo habilitó? No, no es que no recuerdo, porque corresponde, como fue en todas las habilitaciones en las cuales actué, correspondería habilitar. Lo raro acá, lo llamativo, no solo fue la habilitación municipal en un procedimiento burocrático muy rápido que hicieron durante su gestión, pocos días antes de irse, sino que en ese mismo predio que habilitaron luego para este empresario Rossi fue donde se encontraron los caños robados. Pudimos sacarle la careta y poner evidencia a un sistema de gobierno corrupto y... Lo que se roban en Salta fueron 35 kilómetros de caño. Lo que necesitaban, como son caños de mucho porte, necesitaban diferentes puntos del país para ocultarlos. Uno de los lugares donde los ocultan es acá en Quilmes, en el predio de esta empresa. Acá solamente se encuentran 52 caños, pero otros fueron distribuidos o escondidos en otros puntos del país. ¿De cuánta plata estamos hablando? De lo que se encontró en Quilmes es un valor de 13 millones de dólares o 2.400 millones de pesos. 13 millones de dólares o 2.400 millones de pesos. Ahora, si se encuentran caños con un número de serie muy costosos y limados, evidentemente muy transparente la operación no fue. Poco transparente y además grave en términos, si uno quiere, sociales, económicos, por lo que determina, ¿no? Que no son caños convencionales, no son caños normales, no son caños que uno compra en la ferretería, son parte de un programa en su momento federal que intentaba llegar gas natural
a millones de pobladores y que después aparentemente por un acto de robo agravado y fraude a la administración pública, como lo indica la causa, hace que sea todavía más grave, ¿no? Rossi es un empresario que está en este tema hace muchos años. No podía desconocer la procedencia ilegal de estos caños porque tienen número de serie que cuando los encuentra la gendarmería tienen justamente los números de serie limados, con lo cual sabía perfectamente que eran de procedencia ilegal. ¿Pero usted era concejal cuando lo defendió a Rossi por estafar al Estado? Sí, igual no está acusado por estafar al Estado, no está acusado por eso, pero sí era concejal y no está acusado por eso. ¿Por qué está procesado? Es en el marco por encubrimiento, está por encubrimiento. En el juzgado de Salta la acusación que le hacían era por por encubrir, por comprar esos caños debiendo dudar de su procedencia. Pudimos sacarle la careta y poner evidencia a un sistema de gobierno corrupto y pobre. Encontraron caños robados del Estado. Eso sí, lo acusan por encubrimiento y ejercer una profesión de manera, digamos, correcta y de acuerdo a las leyes, no implica acto irregular alguno, nada más. Pero puede usted defender, por un lado, puede ser concejal y defender a su vez a personas que están acusadas de robarle al Estado. ¿Es compatible eso? Lo dejo a tu criterio. Como dice Karina Jelinek. Lo dejo a tu criterio. ¿Te estás cargando? No, es una frase muy conocida. Lo dejo a tu criterio, no conozco a Karina Jelinek. Como abogado vos podés defender a toda aquella persona que requiera tu defensa. Está acusado de robarse caños del Estado. No, la persona que defiende el concejal Chiedo está acusado de comprar sin conocer la procedencia, que no es lo mismo. El que robó los caños en todo caso es el funcionario. Pero están limados, se encontraron limados. Pero encontraron los caños limados. Está bien, es una causa de... No está bien encontrar caños limados. No, por supuesto que no está bien, por eso la justicia tiene que hacer una investigación. Hasta que no se demuestre que el concejal Chiedo tiene algún tipo de vinculación, nosotros estamos defendiendo... Pero tiene vinculación porque lo está defendiendo. Por un lado defiende el Estado y por otro lado defiende a una persona acusada de defraudar al Estado. Lo que estoy diciendo es, todo lo que está en manos desde la justicia tiene que investigarse. Por supuesto, pero ¿usted piensa que es ético que se haya puesto de los dos lugares? Es que el concejal Chiedo es abogado, discúlpame, yo estoy llegando tarde a una sesión. Es lamentable que un funcionario como lo fue él se haya mostrado de ambos lados del escritorio, ¿no? Por un lado siendo funcionario público y por otro lado beneficiando a los empresarios amigos del poder en ese momento del intendente Martiniano Molina. Pudimos sacarle la careta y poner evidencia a un sistema de gobierno corrupto y pobre. Primero lo defiende en la causa por estafa que tramitó en Quilmes en 2016. En 2019 es el que firma el certificado de habilitación a este empresario y luego, 6 meses más tarde, cuando en el predio de esta empresa se encuentran estos 52 caños del gasoducto de Salta, lo vuelve a defender en esta causa penal que tramita en Salta. ¿Y por qué usted decidió defender a una persona que está acusada de semejante cosa? ¿Cómo se siente? No me comprometo con las personas, ni soy la persona que está acusada. No me confundo con ella. El concejal Chiedo es abogado, además de ser concejal. Y la verdad es que la vinculación de Rossi con respecto a la causa que se está hablando no tiene ninguna razón de ser. Ahora, insisto, ¿por qué no tiene razón de ser? La justicia tiene toda la documentación pertinente. Primero, lo que nosotros hicimos en la última sesión es hacer un pedido de informe al Departamento Ejecutivo para que nos informe la manera que fue habilitada esa empresa y por qué hubo un contrato de alquiler por la gestión anterior con esta empresa. Además, creemos que acá hay una incompatibilidad ética entre un funcionario que tiene que defender los intereses del Estado, después siendo abogado defensor de una persona que está acusada de estafar al Estado. ¿Para usted es ético defender a esta persona o no? Para mí es ético ejercer la profesión para la cual estoy habilitado de manera correcta, ética y sin transgredir la ley. Pero los caños los encontraron en este predio habilitado por usted y se tratan de 13 millones de dólares. 13 millones de dólares. Correspondiente a 52 caños, sí, los encontrados en el lugar de Rossi. ¿Y yo qué tengo que ver con la actividad comercial que pueda ejercer o no? Usted lo defiende. Pero es una defensa técnica. Pero lo defiende. Es una defensa técnica. No me transformo en defensor
moral, es una defensa técnica en el marco de una profesión que puedo ejercer para la cual me habilitó el Estado. Mientras usted es concejal y también defiende el Estado, por un lado. Soy abogado. Listo, ya está, porque ya me lo preguntaste, está volviendo sobre lo mismo. ¿Piensa usted renunciar? ¿Por qué voy a renunciar? ¿Pero por qué voy a renunciar? Hace 20 años soy abogado. ¿Por qué voy a renunciar si no cometí ninguna ilicitud? No, digo, ¿piensa usted renunciar como concejal, no como abogado? ¿Piensa renunciar como concejal? De ninguna manera. Porque usted encabeza la lista de Martiniano Molina hoy y va a renovar. ¿Y qué tiene que ver? Después de este escándalo. ¿Pero cuál es el escándalo? El escándalo se lo pones vos. Y felicitarte, Martín. La verdad que sos una persona enorme, sos un ser humano enorme en tus valores, enorme en tu corazón. Es un orgullo poder trabajar a tu lado y militar a tu lado. Está ejerciendo la profesión como corresponde. Defendiendo a alguien que se quedó con plata del Estado. ¿Y a usted le parece bien que pase esto? Por supuesto, uno puede ser como abogado, yo también soy abogada y defiendo y puedo defender a quien me parezca oportuno defender y ejercer la profesión. ¿Pero usted piensa que es ético o no estar de los dos lados del mostrador? Estoy llegando tarde a una sesión. Lo que te estoy diciendo es que el concejal Chiodo tiene todo el derecho del mundo de ejercer su profesión y vincularse con quien él crea pertinente. Fue el primer candidato de la lista de este año, que también, dicho sea de paso, debería renunciar a esa honorable banca. Ante tanto, por lo menos la justicia se expida del caso. Hay que ver si hay una connivencia con el empresario, porque hay demasiados favores que se hacen en forma, digamos, absolutamente correlativos. Y después, acá nosotros estamos cuestionando un tema que tiene que ver con la moral y con la transparencia de la gestión pública. Usted le hizo la habilitación de este predio donde se encontraron estos caños robados. La habilitación es una habilitación de un predio como puede ser de cualquier otro lugar, ¿no? Y la causa es muy posterior a la habilitación, es muy posterior. Así que no tiene Pero se encontró en ese lugar. Según la causa que se está tramitando en Salta, sí. ¿Listo? ¿Cómo se siente con esto? Que se hayan encontrado caños robados en el lugar que usted habilitó. Que ¿cómo me siento con esto? No cometí ninguna ilicitud, no cometí absolutamente nada contrario a la ley. ¿Pero siente algo respecto a esto? Muchas gracias. ¿Qué es lo que se hizo mal? No se debería haber habilitado el predio de esta empresa, o por lo menos se deberían haber seguido los pasos correspondientes. Si se seguían los pasos correspondientes, por supuesto no se hubiera habilitado este predio de esta empresa, y después se firma un contrato de alquiler con un empresario absolutamente cuestionado. ¿Qué estarían cubriendo, Rossi? Lo acusan de haber comprado unos caños que debía sospechar de su procedencia, nada más. Que eran dinero del Estado Nacional. No tengo más nada que decirte de eso, lo acusan de lo que te acabo de decir. Hice una defensa técnica, yo no me confundo con los intereses ni con la persona de quien defiendo. Nada más es algo técnico, nada más. Pudimos sacar de la careta y poner en evidencia a un sistema de gobierno corrupto y pobre. Hay cosas muy interesantes en los consejos deliberantes. No sé si será un encanto de la zona sur. Hace un par de semanas nosotros le contamos la increíble historia del concejal de Berazategui, Gabriel Kunz, al que, siendo un concejal de Juntos por el Cambio, también había como una especie de silencio extraño de parte de los concejales de Frente de Todos. ¿Qué hacía el concejal Kunz? Le pedía autos a la gente, le decía que los iba a poner a trabajar en una empresa logística y después los autos los vendía, así como lo escuchan. La justicia federal, la causa duerme, en la justicia provincial hay tantos expedientes que no están unificados y el hombre sigue siendo concejal. Se supone que ahora termina su mandato en el 10 de diciembre. Esta historia que ustedes acaban de escuchar sucede en Quilmes. El concejal Chiodo, que fue la cabeza de lista de Martiniano Molina en estas últimas elecciones legislativas, no asume o niega que haya algún tipo de ilegalidad. Puede que no haya una ilegalidad, lo que hay es un conflicto de interés. ¿Sí? ¿Por qué hay un conflicto de intereses? Porque Chiodo, ¿sí?, que dice es abogado, era abogado del señor que ahora está acusado de ser el cómplice en el robo de los caños por 13 millones de dólares que aparecieron en su predio, Matías Rossi. O sea, Chiodo defendía a Matías Rossi. Cuando va al municipio, él y su hermano tenían dos cargos, ¿sí? Ignacio Chiodo, el que ahora es concejal, era secretario de Fiscalización y Control.
y su hermano Juan Manuel Chiodo era asesor letrado del municipio. Cuando los hermanitos Chiodo estaban en función, 4 días antes de terminar el mandato de Martiniano Molina, le firman la autorización a Matías Rossi, al que está procesado por el robo de los caños, del predio, 4 días antes de irse, pese a que, como había un conflicto en la empresa familiar, le habían dicho, se habían presentado la parte en conflicto diciéndole no le firmen la autorización. Sin embargo, claro, ¿cómo no le iban a firmar la autorización si ellos eran sus abogados? A ver si entienden la puerta giratoria. Rossi era defendido por Chiodo. Cuando los Chiodo van a la función pública en el municipio de Quilmes, le firman la autorización para funcionar ese predio donde aparecen los caños robados. O sea, le estaban firmando, a su cliente le estaban firmando una autorización que otra empresa se oponía. Cuando después Matías Rossi aparece en los caños y termina procesado por ser cómplice del robo de los caños del gasoducto, ¿quién es su abogado? Chiodo, que ya era abogado de él de antes. Al concejal Chiodo le parece que no hay un conflicto de interés. Pero bueno, si quieren un poco más de detalle del ridículo, esto es un lugar para que se alimente el ganado. Está hecho con uno de los caños que se robaron en el gasoducto en el NOA. Los negocios tienen que ver, los negocios que se hacen robándole al Estado, es decir, robando plata pública, no tienen distinción de partido político. El concejal de Aguaray, que terminó preso por el robo de los caños, era un intendente del Frente de Todos. Los concejales acá que dicen que no tienen ningún conflicto de intereses, el concejal es un concejal de Juntos por el Cambio y los que lo defendían también. Cada uno que saque sus conclusiones. Hoy hubo una noticia que tiene que ver con la economía cotidiana, pero sucedió lejos. El Fondo Monetario Internacional aceptó revisar el préstamo, el megapréstamo que le dio a Mauricio Macri, ese megapréstamo de... En total se ejecutaron 44.000 millones de dólares que sirvieron para la fuga, la plata que estaba acá de los fondos, de los capitales golondrina, de la especulación, se terminaron yendo y ahora el fondo dice que va a aceptar una especie de autocrítica sobre lo que pasó. Mientras tanto, aquí la vida cotidiana en la Argentina tiene como sus contradicciones. Mucha gente está enojada porque siente que la inflación le devora la guita que tiene en el bolsillo y por otra parte hay un sector de la población que empieza a percibir algún grado de reactivación. ¿Notas una mejora en la economía? No, ninguna. Son todos unos ladrones. ¿Notaste alguna mejora económica? En algunas cosas. Por ejemplo, la gente a veces en algunas cosas tiene más acceso a comprar. Por ahora no, veo que cada vez está más caro, se trata de mantener estable algunas cosas, pero cada vez están subiendo más las cosas. En el barrio donde vivo, que es en el conurbano, hay bastante consumo, se abren negocios nuevos. lo vivimos todos los días. Esto es día a día. Nosotros que somos amas de casa, imagínate que uno va a comprar, paga cuenta. Eso se ve el día a día. No se puede comprar nada. 1 kilo de milanesa hasta 1.000 pesos. Es un desastre. La verdad que no sé, porque no lo veo en el día a día. Cuando vamos a comprar, yo estoy con este gobierno, pero no veo una mejora económica. Creo que el problema sigue siendo que no se para la inflación, pero que la economía se está moviendo informalmente mucho. La verdad que no, lo veo más que nada por mis amigos. Hace 20 años que no vivo acá. ¿Dónde vivís? En Miami. ¿Cuándo fue la última vez que viniste? En el 2019. ¿Cómo notas la diferencia de precios entre 2019 y hoy? Y veo que han saltado muchísimo. Al principio me cuesta darme cuenta por el cambio, pero después de unos meses te vas dando cuenta que las cosas han aumentado muchísimo. Algo que valía 400, 500 pesos ahora vale 2.000, 3.000, 4.000. Es bastante la diferencia, ¿no? Los sueldos están igual y las cosas aumentan todos los días. Yo la veo todo igual y que cada vez va a ir empeorando peor. Yo tengo 66 años y sigo trabajando y tengo un sueldo de miércoles. Y yo veo que la gente gana más que yo con los planes sociales. ¿Y qué crees que va a pasar el año que viene? Y esperemos que esté todo mejor. Esperemos que esté todo mejor. Le tengo una fe tremenda al presidente. Sí, se podría mantener y los sueldos empezar a subir un poco, pero creo que es imposible eso, ¿no? ¿No sos optimista? No, la verdad que no. Yo tengo expectativas de que sea mejor.
de que podamos repuntar después del COVID y que realmente podamos salir adelante. Yo pienso que todo va a ir para atrás. Todo va para atrás. No se puede comprar nada. Nada de nada, te digo, ¿eh? Y esperemos que mejoremos un poquito nada más. ¿Qué va a pasar a cualquiera de nosotros, los periodistas, cuando estamos en una conversación casual, después de hablar de 3 o 4 cosas coloquiales, inmediatamente alguien te dice, che, pero ¿qué va a pasar? Hay una cosa de incertidumbre de esto, ¿qué va a pasar? Y todo está pendiente, cuando uno empieza a analizar las causas y lo que puede pasar, todos dicen, bueno, pero está pendiente el acuerdo con el fondo y el acuerdo con el fondo va a influir en la cotización del dólar y ya sabemos cómo es en la Argentina, que a partir de la cotización del dólar se arman tembladerales. Yo la verdad que cuando me preguntan qué va a pasar, yo no tengo demasiados pronósticos apocalípticos, pero a lo mejor me equivoque. Aquí tengo 2 economistas, Sergio Chousa y Pablo Tigani, para preguntarles a ellos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, muchachos? Mira, los pronósticos no son científicos. Esto lo explicó bien en términos de difusión Alfredo Zayat, un periodista que es muy bueno. Vos tenés un diagnóstico con Chousa, con López Murphy, con cualquiera, el diagnóstico es el mismo. Cuando vos vas a un médico y te hace análisis de sangre, te hace esa radiografía, es lo mismo. Todo lo demás es adivinanza. Por ejemplo, ¿qué va a hacer el policy maker? Vamos a ver, ¿qué va a hacer ahora después del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Segundo paso. Tercer paso, ¿cómo le van a responder los mercados? También es adivinanza. Ahora, los que se ganan la vida... Sí, no solo es adivinanza, sino es conflicto de intereses. Totalmente. Porque hay sectores que quieren devaluación, sectores que no quieren devaluación, hay sectores que apuestan a rediseñar la Argentina y otros que no quieren pegarse un tiro en el pie. Claro, hay un club de la devaluación en Argentina que cuando el dólar está barato los compra y los fuga y después vuelve a comprar cosas cuando el dólar está alto. Bueno, para esos la cosa le salió bastante mal. Está planchado el dólar blue hace 14 meses. O sea que lo llevaron a un lugar, el que compró dólares blue hizo muy mal negocio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En uno de los libros yo te decía, el gobierno va a llegar a un acuerdo con el fondo y va a hacer lo que hizo Néstor y Cristina, porque el presidente es el que era jefe de gabinete de Néstor. Y Cristina es Cristina, la vicepresidenta. Estímulos a la demanda agregada, aumento de salario. La reactivación económica va a generar recaudaciones con 60% de aumento. Está bien, pero me parece que hay una parte de la población que no quiere saber nada con la inflación. No, está bien. Pero vos recordá que entre 2003 y 2005 la inflación era muy baja. Y había una reactivación muy fuerte, sí. El PBI crecía al 8, el consumo al 9 o al 10. No se estaba pagando la deuda. La inversión, no, por supuesto, y no se va a pagar tampoco. ¿Vos tenés alguna duda que va a haber un plazo de espacio fiscal para reactivar la economía? Espera un cachito, espera que ahí me quedé con eso de que no se va a pagar la deuda. ¿Qué va a pasar? Bueno, a ver, retomando lo que decía Pablo, ¿no? Yo creo que tenés un desafío que es cómo coordinar las expectativas, ¿no? En la etapa posterior al acuerdo. Hoy prácticamente hay un consenso unánime de que... ¿Hay acuerdo? Sí, yo creo que sí, pueden pasar un par de días más, un par de días menos, está al caer. Me parece que en todo caso puede haber alguna discusión sobre, en ese programa en el cual vos te comprometés a ir ordenando tu macroeconomía, si lo haces a una velocidad de 100 km por hora, de 80 o de 120, ahí puede haber cierta rispidez, pero se va a llegar a un punto medio porque ni al Fondo Monetario le conviene que caiga el país con la mayor cuota parte de participación en... Sí, porque lo mandan a quiebra, digamos, por decirlo. No quiebran, pero digo, le provoca un agujero. Sí, y un costo reputacional muy, muy importante, ¿no? A lo que es el mecanismo de asistencia financiera del principal organismo supranacional, ¿no? Que debería... Está bien, pero ese plan acordado va a traer algún grado de ajuste, va a haber que aumentar las tarifas, no sé, algún grado de... No, mira, yo por ahí no me expliqué bien. No se va a pagar por imposibilidad. Si el fondo no quiere arreglar, no se paga y listo. O sea, llega el momento de pagar y no tenemos. Pero o sea, es así de fácil. Argentina nunca dejó de pagarle al fondo. No. Argentina un día lo tuvo ahí medio Néstor en una situación de mora. Con el fondo hay mora, no hay default. Es un detalle técnico.
O se llega a un acuerdo, que yo estoy de acuerdo con Chousa que sí se va a llegar a un acuerdo, obviamente, porque no le conviene a nadie no tener un acuerdo, o llega el momento, los que reestructuramos deuda en el sector privado, qué sé yo, 40, querés 50 veces deuda del sector privado, vos estás reestructurando la deuda y estás siempre negociando hasta el minuto, hasta el último minuto. Pero cuando llega el por eso momento se demoró de pagar, el acuerdo. Cuando llega el momento de pagar, si no tenés para pagar hay que llegar a un acuerdo, hay que ser sabio y llegar a un acuerdo. Entonces los espacios fiscales se van a generar porque este es un gobierno nacional y popular, es decir, lo votó esa gente que se está quejando con justa razón porque tiene un montón de necesidades, pero que evidentemente el gobierno tiene 6 meses, hace 6 meses que asumió, 3 meses sin pandemia y 3 meses con pandemia baja. El resto tuvo pandemia y heredó una pandemia de 4 años de gangstercracia que destruyó el país. Sí, sí, recién ahora algunas variables empiezan a estar a nivel prepandemia. Estamos de Claro, acuerdo. no, Pero yo creo que superamos. Hay números que dan por encima de 2018. La impaciencia de la población se manifestó en las elecciones. Sí, porque ¿sabés qué pasa? Mirá, vos acordate 2003. 2003 se recupera la economía al 8, 2004 al 9, no llega a la gente. En el 2005 algunos nos tuvimos que ir a trabajar al exterior porque acá todavía no se notaba, recién se notaba que empezaba a estar bien. Yo pude traer algunas inversiones en el año 2007. Pasaron 4 años. Y la gente nota evidentemente que su salario se quedó muy atrás, en dólares está destruido el salario. Es evidente que todos los precios relativos quedaron distorsionados completamente. Claro. A ver, espera, ¿hay margen para pelearle a la inflación o vamos a seguir conviviendo con una inflación alta? Bueno, en lo personal creo que definitivamente es el gran desafío macro que tenés. Vos venís con una dinámica donde ya todos los recetarios, el recetario más ortodoxo, el más heterodoxo, todos han mostrado falencias a la hora de dar respuesta al problema. Y me parece que habiendo internalizado... Me inquieta, eso quiere decir, leído en castellano, nadie sabe qué carajo hacer. Bueno, y nos tiene que llamar un poquito la reflexión de que vos secaste la plaza de pesos en 2018 y parte de 2019. La no emisión de Macri y la inflación estalló. Claro, después la política de controles, digamos, lo estamos viendo en estas semanas, ¿no? Es importante, hay un Estado tratando de coordinar, tratando de imponer en algunos casos cuando de la otra parte no hay respuesta, pero también muestra su limitante. No puedes tener un 3% de inflación en momentos de congelamiento. Sí, y yo te agrego una reflexión antipática. Digo, los grupos empresarios que disfrutan de la no importación son lo mismo que te remarcan los precios. Sí. Bueno, por ese lado me parece que viene el gran desafío, ¿no? El problema inflacionario es un problema básicamente de coordinación. Es cómo hacemos para ponernos de acuerdo vos y yo para no matarnos entre nosotros, que es el hecho de que vos como empresario, por ejemplo, tengas incrementos que no atenten contra tus márgenes en un contexto de aumento de costos, pero que ese incremento de precios... Sí, pero eso me parece demasiado iluso, pensar que van a acordar. Bueno, por eso. Digo, me parece que los grupos empresarios acuerdan solamente cuando tienen miedo de perder por la competencia. Si no se amplía la competencia, y la Argentina es un país tan concentrado económicamente, que no sé, yo no veo... Por eso, Rolando, yo creo que es un gran desafío. A ver, no vas a llegar a un buen resultado con eso si vos vas a los garrotazos, y yo creo que tampoco vas a llegar a un buen resultado si vas Dejás hacer todo. Exactamente. Me parece que ahí... ¿Cómo se daría una buena pelea contra la inflación? Ahora, en esta foto de hoy. Mirá, la verdad que yo tengo una opinión académica de esto. Si fuera fácil, no haría 70, 80, 90 años que tenemos inflación. O sea, el primer gobierno peronista crece 50, 60% y termina... y en los primeros años que crece 25, 30% acumulado, la inflación se va al 30%. Pero antes también tuvimos inflación en el siglo anterior a Perón. La inflación es un fenómeno multicausal muy complejo en Argentina, muy complejo. O sea, no es como dicen los libertarios que solo tiene que ver con la emisión monetaria. A ver, ¿y por qué no lo arreglaron? ¿Cuántos libertarios tuvimos ya? Tuvimos Sturzenegger, tuvimos a Cavallo, que dejó una inflación reprimida que explotó cuando fue... o sea, si vos tenés un ancla inflación... Pero yo te diría, Cavallo la pisó y a su manera, a la trompada... Chocó el país.
O sea, Pues, lo porque se chocó. habían enamorado, el Caballo se había ido y los que siguieron también estaban enamorados de la todo convertibilidad. Todo digamos, la usina ultraliberal, fundamentalista de mercado, pasó desde el 96 hasta el 2001, tuvieron ministro, viceministro, director. Pero llegó de la Rúa y el ministro de Economía era Machinea, que era de la CEPAL, y también se quedaron con la convertibilidad. Machinea, a ver, la diferencia entre Machinea y alguien de Harvard, no de Chicago, pero de Harvard, es de matices, ¿no es cierto? O sea, era un heterodoxo crítico, ¿no? Es una cosa muy light. Machinea lo primero que hizo fue ajustar. Sí. Así que, viste, no es muy cepalino. No, pero digo que me parece que la cuestión de la inflación, hay una demanda social, ya me parece, a la altura. Yo tengo una propia interpretación. Cada vez que el kirchnerismo perdió, y incluso el propio Macri, se van con inflación desatada. No, con el 20... según los estudios privados, Cristina se va con 25% de inflación. Macri se Pero fue ya con era un problema, ya Macri la se fue población con lo percibía. 54. Por eso. Mirá, y Alberto tiene un voto castigo con un 50 y pico de inflación. Está también. bien, pero Alberto tiene una inflación que todavía no llega al 50%, creciendo 10% este año. Macri se fue cayendo 3%, sí. con 54%, con contracción monetaria, con LELIC al 80%. O sea, a ver, un fenómeno monetario está claro que no es. Sí. Si no lo hubiera resuelto el presidente del Banco Central, el último que estuvo, ¿no? Después de Sturzenegger. ¿El acuerdo con el fondo derrama al común de la gente o es solo para la macro? Me parece que en primer lugar es un buen muro de contención para que la situación no llegue a un nivel de inestabilidad complicado para lo social, ¿no? Yo no veo un escenario de ajuste, ¿no? Digamos, se está instalando mucho la idea de que todo nuevo programa con el Fondo Pero Monetario... tenés que hacer cuadrar las cuentas, no podés seguir emitiendo. Bien, Rolando, pero mirá este año. Te atacan por un lado porque el gasto es dispendioso, ¿no? Lo dice un poco... Sí, y creciste al 10 y compensaste la caída del 2020. Exactamente. Y recortando el déficit a la mitad, digo, hay mecanismos para reducir el desequilibrio interno en materia presupuestaria de manera virtuosa. Obviamente. Sí, recaudando más. Claro, estamos recaudando 60% más que el año pasado interanual. O sea, cuando la recaudación empieza a superar, cuando la tasa de crecimiento de la recaudación supera la tasa de crecimiento de gasto, se produce, como decía él, un equilibrio virtuoso, que va a tener que ser un superávit en algún momento. Sí, que sean los famosos superávit gemelos. Ya tenés un superávit de balanza comercial, en algún momento... Néstor Kirchner fue la envidia de Alzogaray, Alemán y Krieger-Bacena. Tuvo 7 años de superávit primario. Vos me decís, no estaban pagando la deuda. Dile como quieras. Lo cierto es que eso no lo logró. Y con ese superávit después canceló la deuda. Tuvo 107 meses consecutivos de crecimiento. Pero Cristina no. Entonces, Cristina tuvo en el 2008 la crisis de Lehman Brothers. En el 2007 asume, en 2008 Lehman Brothers, el semestre trágico se llamó, el último pierde trimestre. La elección del 2009. Claro, la de medio término. 2010 y 2011 crecemos el 9. Al 10, sí. O sea, se recuperó. Vudú ministro de Economía. Vudú ministro de Economía, que como ministro me pareció que era un ministro que sabía de finanzas. Sí, doctor. A ver, una pregunta. Volviendo al tema del Fondo Monetario. El Fondo Monetario informó que se prepara para difundir un informe justamente de cómo se le otorgó el préstamo a Macri. ¿Ustedes creen que esto va a tener influencia en lo que es la negociación de la refinanciación de la deuda? Uno entiende que fue un pedido de que se acelere ese proceso. Siempre hay una evaluación de los programas que otorga el organismo en materia de crédito. Es importante que se haya acelerado, ¿no? Porque también nos va a servir un poco para procesar el grado de la magnitud del fracaso de ese programa, que recordemos, naufragó a los 2 meses de implementación, ¿no? Porque ahora lo vemos ya con la película más transcurrida, pero el primer momento en el cual se volvió a establecer un nuevo acuerdo fue a los 2 meses, de agosto a octubre. Me parece que el Fondo Monetario se debe una autocrítica profunda, pero tal vez no tanto para la experiencia argentina, sino cómo hace para no tentarse por motivaciones de carácter político, fue eso el programa de 2018, y dar programas que sean sostenibles, que ayuden realmente a los países que lo necesitan,
pero sin ahogar a las economías. Pero ahora, con Argentina creciendo al 10, ¿pactar con el fondo va a ser un freno de mano para el crecimiento? No, ¿por qué? No necesariamente. Siempre porque, es así. No, bueno, siempre fue así. Pero acá tengo tus libros, tengo los libros de Tigani que dicen eso. Un poco... Digo, acá está, perdón, FMI 2001, tecnocracia y crisis. Eso es lo que no hay que hacer. Bueno. Pero igual, Rolando, ¿cuál es el contrafáctico? Si pactar con el Fondo Monetario puede ser un cepo al crecimiento, ¿cuál es el contrafáctico? ¿Patear el tablero puede ser más beneficioso para el crecimiento, para la distribución del ingreso? No, yo definitivamente no lo creo. Eso puede ser un salto al vacío, por eso no se hizo eso. Pero me gustó la pregunta del colega que decía acerca, lo que preguntaba acerca de fondo. No nos hagamos muchas ilusiones, porque cuando vos sos una entidad, ¿no? El que se ha manejado a nivel financiero internacional sabe, vos sos una entidad que vuelve después de 13 años a un país donde lo echaron. Y en 5 minutos, como dice el prócer, le califican 57.000 palos verdes. Le desembolsa 45 cuando se da cuenta que todos le escribimos a Caldarelli y le dijimos no le des a este que reestructure la deuda con el sector privado. Él, que hace poco dijo Vidal que si tuvieran ellos tendrían crédito. Si tuvieran crédito no hubieran defaulteado en el 2018 y no hubieran reperfilado deuda en peso en 2019. Son impresentables. Después de 13 años recibieron 44.500 millones de dólares desde el fondo. ¿Cómo explicas que tu exposure es 60% de tu cartera en un solo país? En Argentina no puede pasar por la ley de entidades financieras, es imposible, uno puede dar el 60% a una empresa. Salvo Banco Nación, a Vicentín. Bueno, pero ahí estaba González Fraga, el que tuvo 5.000% de inflación. Tenemos que empezar a nombrarlo a todo ese gangsterismo que hubo durante esos 4 años para que no vuelvan más. O sea, no podemos seguir con la misma receta. Yo estoy de acuerdo, porque digo, has venido acá en los programas cuando yo contaba y decía que lo que estaba haciendo Macri era una especie de quimioterapia social. Digo, todo eso ya ahora bien. Me parece que el gobierno perdió un tiempo precioso y no entendió lo que estaba pasando en la sociedad, porque la gente está muy enojada y muy empobrecida y muy caliente por la inflación, que es cotidiana. Es cierto que la dinámica de... Yo no sé si entienden, o se quieren entender que hay que hacer algo urgente con la inflación. Sí. Primero que no le vas a pedir a Alberto Fernández que gobierne como Cristina Fernández, porque tienen diferentes perfiles. No, yo no pido nada, pido que resuelvan esto. Bueno, tiene los tiempos de Alberto Fernández, no lo de Cristina. En primer lugar. En segundo lugar, lo que hay que tener muy en claro es que después de un año de pandemia y después de los 4 años de Macri, es muy difícil remontar un país. Nos dejó en default, nos dejó con menos de 10.000 millones de dólares de reserva, sin superávit comercial, con una deuda reperfilada para el año que viene, para que se mueran los que vengan. O sea, 2 años con el Fondo Monetario Internacional te consolidó una cantidad, un cúmulo de deuda fenomenal, destruyó 24.000 industrias, dejó 240.000 personas en la calle y la verdad es que hay que buscar una forma imaginativa de estar en el mundo, porque Macri nos hizo caer del mundo, utilizando los términos del neoliberalismo. Nos caímos del mundo. Tenemos que volver al mundo con una inteligencia financiera diferente. No podemos nosotros rechazar la financiarización de la economía global. La tenemos que utilizar a favor nuestro. Este es el momento de utilizar y no amarrarse a la timba financiera que fue lo que pasó con Macri. Amarrarse porque nosotros no tenemos con qué. Pero sí tenemos la posibilidad de hacer lo que hizo Néstor. Reestructurar exitosamente. Si nosotros reestructuramos, el dólar se está depreciando y nosotros en el tiempo vamos a pagar una deuda más baja. Tenemos que hacer una ingeniería financiera con China y con Rusia para recomprar títulos a entre 33 y 38%. Hay que pensar, o sea, necesitamos economistas. ¿Vos ves al gobierno afilado para eso? El peronismo tiene muchos economistas de cabotaje. No dije el gobierno. De cabotaje, son buenos. Son muy buenos para la cuestión interna, pero le falta horas de vuelo de avión. Tienen que tener un enfoque financiero favorable a la Argentina. Tienen que
imaginar cómo podemos aprovechar para que esta genialidad que se planteó Guzmán, que es primero negociar con los privados y después con el fondo, por eso están acá ahora BlackRock y otro, están viendo a ver qué pasa, porque los bonos valen entre el 33 y 38%, se lo van a... O sea, a ver, sin una quita del 70%, el mercado se lo quita. Entonces lo que hay que hacer es salir a recomprar deuda ahora, con alguna ingeniería, con China, con Rusia, con garantías, con negocio de exportación, pero tienen que pensar más financieramente. El gobierno tiene un gabinete de gente académica que es imprescindible, pero que tiene muy poca dinámica de sector privado y de sector financiero. Y eso es lo que se necesita. ¿Se va a sostener la reactivación? Mira, está estrictamente supeditado a la posibilidad de darte sostenibilidad en la posición de reservas de dólares, ¿no? Este es un país raro porque se funciona sin crédito casi. Es un país almacén. No, en términos externos nos lo consumimos todo ya, ¿no? Imagínate... Digo, está creciendo al día la economía y vos vas a un banco y no podés pedir préstamo porque te rompen la cabeza. A lo sumo tenés que tener suerte y una burocracia infinita para conseguir un préstamo a tasa subsidiada. Es un país raro. Sí. Es la misma problemática que pasa con el sector inmobiliario, ¿no? Argentina es difícil pensar que pueda tener crédito de magnitud, ¿no? Y sobre todo de largo plazo, como debería ocurrir en cualquier economía. Un banco hipotecario que no da hipotecas. Digo... Sí, pero todo eso está subordinado por los desequilibrios macro, hasta que vos no puedas converger a niveles de inflación más razonables, hasta que no puedas acomodar tu posición de reservas, es difícil pensar que eso pueda ocurrir. Déjame hacerte una postilla sobre la cuestión socioeconómica. Yo coincido con tu evaluación de que hay un grado de malestar que es acumulativo de años, que explica además parte del resultado electoral, no se puede soslayar, ¿no? Yo te podría hacer un número frío de que todos los salarios en promedio van a crecer este año. El sector privado... En blanco. No, todos. En negro no, los que están en negro. El sector privado este año va 4 puntos arriba de la inflación. Sí, los que están en blanco. Sí, la gente que no cobra en blanco, que es más de la mitad del país. Incorporando estatales, incorporando sector público, números del índice de salarios, estás 1,5 puntos arriba. Vas a cerrar el año en esa zona, entre 1 y 2 puntitos. Pero es muy poco, entonces eso no tiene discusión. Después de una caída de 25 puntos, que recuperes 1, no se siente. Porque el grado de deterioro acumulativo no, y la es muy cosa, yo creo que hay algo del día a día, que es lo enloquecedor de la inflación. ¿Viste? Lo enloquecedor de la inflación al 50. Que yo entiendo, si bueno, te compensa, pero está bien. Pero en el día a día te pone muy mal humor. Pablo recién lo dijo, la distorsión de precios relativos, están todos los precios relativos rotos. Ahora bien, no hay soluciones mágicas. El que te quiera vender que esto con una ley, sacándole la maquinita al Banco Central, mágicamente de un día para el otro se soluciona, te está mintiendo. Me parece que por eso nos debemos debates que sean sinceros, honestos, sin la ventajita de lo político del corto plazo, y por eso los acuerdos por fuera de empresarios y estados, sino acuerdos institucionales con todas las fuerzas políticas, es algo que siempre la vicepresidenta remarca, ¿no? La necesidad de generar consensos amplios es el único mecanismo para darle sustentabilidad al proceso de baja la inflación. Si no, viste, son espejitos de colores. Muchachos, gracias por venir, Gracias. Mientras tanto, vamos a tener que empezar a discutir el pasaporte sanitario. Acá en Argentina, en Europa, ¿va a servir el pasaporte sanitario? Véanlo. La OMS le ha puesto como nombre la letra griega Omicron. Fue identificada por primera vez el 24 de noviembre en Sudáfrica, pero ya hay casos en Australia, Alemania, Israel, Hong Kong y Reino Unido. Y según los científicos es muy probable que se encuentre en muchos países más. Aumenta la preocupación por la nueva variante Omicron del coronavirus. Reino Unido, Alemania, Italia y Bélgica reportaron casos el fin de semana. También se han detectado en Hong Kong, Israel y Botsuana. En Holanda, 61 pasajeros de 2 vuelos procedentes de Sudáfrica dieron positivos al COVID-19 y se estima que la nueva variante podría estar entre los viajeros. Respecto a Omicron, la OMS dice que la evidencia preliminar sugiere un mayor riesgo de transmisión y de reinfección con esta variante y que el número de casos de esta variante parece estar aumentando en casi todas las provincias sudafricanas. La variante Omicron ya está en Estados Unidos. Fue detectada en California en un viajero que había regresado de Sudáfrica
Sudáfrica el 22 de noviembre. Algo que también puso en alerta a los científicos es que Omicron es la versión con más mutaciones descubierta hasta ahora y tiene una lista larga de variaciones que se cree que es lo que aumenta su capacidad para propagarse y tal vez escapar de una parte de la protección de las vacunas. Muchos países han tomado medidas por temor a su propagación. Por ejemplo, Estados Unidos, Israel, Canadá, Japón y Reino Unido han impuesto restricciones de viaje a los pasajeros que llegan desde Sudáfrica y otros países africanos. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró estado de emergencia ante la aparición de la variante Omicron. La medida entrará en vigor el próximo 3 de diciembre y estará al menos hasta el 15 de enero. El director de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, Francis Collins, enfatizó la necesidad de redoblar los esfuerzos de vacunación y mitigación ante la variante Omicron. Dijo que aún se desconoce el impacto que tendrá, por lo que es necesario utilizar todas las herramientas disponibles para evitar que la situación empeore. Pero también hay que recordar que África es la región del mundo con menor cantidad de personas vacunadas contra el coronavirus. De hecho, Sudáfrica, el país donde Omicron fue detectada, solo el 41% de la población está inmunizada. Por eso, la OMS también ha dicho que mientras más dura la desigualdad de la distribución de la vacuna, más oportunidad tiene el virus de evolucionar de maneras que no podemos predecir ni prevenir. Yo me llevo la impresión de que es un poco inútil intentar frenar Omicron, porque con las fronteras abiertas, tarde o temprano va a llegar. Sí, sin lugar a dudas. A ver, lo que se está intentando en el mundo es tratar de parar esto que ya desbordó y vos pensás que minuto a minuto esto está atrasado. Este mapa claro, que lo tenemos hoy, por ejemplo, México ya detectó su primer caso de Omicron en el país, o sea... Bueno, en Estados Unidos dicen que ya hay transmisión comunitaria. Ya hay circulación comunitaria. Entonces lo que estamos empezando a ver es que ya el cierre de fronteras, más allá de cómo lo implementó Israel, que fue el país que dijo, cerramos la frontera porque la Omicron nos va a golpear y empezaron a aumentar los casos, la verdad que hoy en día ya no tendría sentido. La propia Organización Mundial de la Salud es la que está diciendo, bueno, no sirve de nada cerrar las fronteras e impedir los vuelos. Pero es mucho más contagiosa. ¿Es realmente más peligrosa, por lo menos para los vacunados, o no es peligrosa? A ver, lo que se está viendo en este país, justamente donde se está haciendo un análisis muy interesante y hay ensayos preliminares en Sudáfrica de la variante Omicron, es que es mucho más contagiosa, ¿sí? Es mucho más rápido el contagio y la verdad que comparado con Delta, Alfa y Beta que tenían ellos, ¿sí? Evade la respuesta de anticuerpos, quiere decir que muchas veces... Si vos te contagiaste, que en otros lugares se utilizaba el contagio como un pase sanitario, muchos países de Europa, Omicron lo que hace es evade esos anticuerpos. O sea, te contagias igual. Exactamente. Pero liviano. Sí, pero pará, están aumentando notoriamente los casos de internaciones. Y esto es lo que tenemos que evaluar a largo plazo. Lo que empezó siendo, ahí sí, una gripeciña, ahora empieza a mandar gente al hospital. Empezaron a aumentar de la misma manera que tenían con Delta los casos de internaciones, ¿sí? Y esto sería lo peligroso que se está plasmando hoy en día. En el Financial Times salió unos gráficos muy interesantes donde comparan las tres curvas que tuvieron ellos. La curva de Alfa, la curva de Delta y la curva de Omicron. Es mucho más contagiosa, pero las internaciones siguen siendo elevadas justamente con esta variante. ¿Acá cómo estamos? Acá por ahora estamos con una cantidad de casos elevados, hoy un poco más de 2.300. La verdad que empezaron a aumentar, más allá de la semana pasada, ¿sí? Se está teniendo una tendencia al alza. No se han detectado casos todavía, porque no se ha hecho secuenciación genómica todavía de esta variante. Sí, pero puede haber entrado por los cruceros o por la gente que viene en avión, como entró en toda parte del mundo. Pero, a ver, Rolando, lo tenemos al lado. En Brasil ya se están empezando a multiplicar los casos de Omicron. Y permitime decirte algo con respecto al pase sanitario. Tenemos que ser muy inteligentes con el tema del pase. Francia fue el primer país que propuso el pase sanitario como lo conocemos, ¿sí? Que vos necesitas o estar con el carnet de vacunación o tener el certificado de que tuviste COVID. Para ir al cine, para ir a un restaurante. Para todo eso, ¿sí? Lo pusieron justamente, fue el primer país de Europa el 9 de agosto cuando los casos estaban en 24.000. Tuvieron una merma de casos que llegaron a los 3.000. ¿Sabés cuánto tienen hoy con el pase sanitario aplicado? No. 50.000 casos diarios. Tuvieron una curva descendente con el pase. ¿Sí? Y cuando les vino el invierno se les dispararon los casos. Por más pase sanitario que tenga. Por más pase. ¿Y sabés cuánto es el porcentaje de población vacunada de Francia con 2 dosis? No. Más del 70%. ¿Y entonces quién se contagia? Y bueno, se están contagiando todos. ¿Pero ahí es Delta o es Omicron? Es Delta
y será Omicron. El principal, el ministro de Salud de Francia, Olivier Véran, dijo, nosotros no podemos descartar de que en Francia ya esté circulando Omicron de manera comunitaria. Él mismo lo dijo. Bien, pero ¿quién manda a la gente al hospital? Porque en Alemania, por ejemplo, se suponía que era Delta. Por ahora es Delta. Por ahora tenemos todos que es Delta. Pero te vuelvo a repetir, ¿será Omicron? No se ha secuenciado todavía Omicron en pacientes internados. Claro, se contagia tan rápido que ni siquiera se llega a saber quién se enferma de qué. Exactamente, cuáles son las variantes que están circulando tan rápidamente en estos países que tenemos que prestarle atención, porque en Argentina se piensa implementar el pase sanitario. Pero ya la ministra de Salud dijo que no va a ser para el transporte, no para escolares y no para el trabajo. Igual haciendo un paralelo con el año pasado vos me decías que estábamos en 6.000 casos a esta altura, era más alto que los 2.000 y pico que tenemos ahora, y hubo un piquito durante la Navidad y el Año Nuevo, cayó durante las vacaciones, hubo menos circulación de gente, pero para este año se espera un boom turístico y la gente va a salir y se va a mover por todo el país. O sea que es previsible que va a subir y vamos a entrar a marzo con casos en alza. Recordemos que el año pasado no teníamos muchas de las personas vacunadas que tenemos hoy en día. La verdad es que hablábamos mucho de las fiestas clandestinas en la playa, los recorridos, ¿te acordás? Con cuatriciclos. Y gente no estaba vacunada. Exactamente. Bueno, esperemos que este año la gente sea consciente y creo que el tema del uso de barbijo en lugares cerrados va a seguir siendo fundamental para tratar de evitar... Está bien, pero eso el uso de barbijo en lugares cerrados se cumple en los trabajos, en algunos pocos lugares, pero vos vas a los restaurantes. En los restaurantes no hay aforo. Ahí vamos. Y está todo el mundo sin barbijo comiendo. Bueno, solo los mozos tienen barbijo. Justamente, a ver, el pase sanitario, por ejemplo, que se está implementando en Tucumán, está puesto. Es la primera provincia que lo puso. Está puesto para restaurantes, gimnasios, todo. Dos vacunas, ¿sí? Y quieren con eso estimular la colocación de la segunda dosis. Tenemos 7 millones de personas entre 18 y 39 años que no se colocaron la segunda dosis, que estarían en condiciones de colocársela. Lo que se quiere estimular es que se vacunen. Sí, que se terminen de vacunar. Exactamente. Pero bueno, veremos si realmente sirve el pase sanitario implementado de esta manera. Se está articulando todavía con la Secretaría hay tiempo hasta ver, hasta marzo, hasta abril, que ahí se puede ir acumulando nuevos casos con Omicron adentro. Pero pará. Si nos llega Omicron, no vamos a tener mucho más tiempo de empezar a pensar cómo articulamos un pase. ¿Sí? No. Porque una vez que empieza la disparada de casos, fíjate el mundo. Claro. Recordemos que hace menos de 15 días teníamos recién y se empezó a hablar de esto. Doctor Juan Pablo Godoy Vélez, ¿sigue la novela de la justicia de la ciudad con la justicia federal en la discusión esa de quién va a revisar los casos de quién? Efectivamente, Rolo. Seguimos con esta pelea de unitarios y federales. Recordemos que el 30 de septiembre la legislatura porteña había sancionado una ley por la cual el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad iba a revisar ya no las cuestiones de competencia, que era lo que la Corte autorizó, sino iba a ser una tercera instancia por sobre las cámaras de apelaciones. Esto le abría una posibilidad a Macri en la causa Correo. Exactamente. Era una especie de cosa hecha a medida para hacer zafar a Macri de la causa Correo. Esa es exactamente la lectura política, y también hay otra que le preocupaba mucho a todos mis colegas, que es justamente que podía darse la flexibilización laboral desde la justicia sin necesidad de una reforma legislativa, lo cual, te digo, es algo que hubiera perjudicado mucho más a la población en general, mientras que el otro es una cuestión más política. ¿Podían hacer una flexibilización laboral en Buenos Aires? En Buenos Aires y en todo el país, porque justamente vos en muchos casos demandás en la justicia laboral, que está radicada en la ciudad de Buenos Aires, no solo cuestiones que son estrictamente de los ciudadanos de la ciudad, sino de todos los que trabajan y de las empresas eso no lo había visto. Yo pensé que era medida de Macri, no que era también una especie de regulación laboral. Yo creo que había un 2 por 1 ahí. Había una cuestión política de fondo y otra, bueno, que afectaba a la población en general. ¿Qué es lo que sucedió esta vez? En el amparo planteado por la Asociación de Magistrados de la Nación, salió la medida cautelar básicamente planteando esto que la Corte viene diciendo en una y otra oportunidad, que es, el traspaso no se termina de perfeccionar. Es cierto, la Constitución Nacional y la de la ciudad dicen una cosa, en teoría toda la justicia ordinaria tiene que pasar
al ámbito de la ciudad, pero esto no se ha hecho efectivo por el momento, al menos en su totalidad. Hay un traspaso parcial. Entonces, si bien la ciudad puede legislar en materia procesal, la realidad es que no puede modificar el Código Procesal Civil y Comercial Nacional y a su vez, no mediando una ley de traspaso que requiere la aceptación del Congreso de la Nación, tampoco puede modificar... Pero ¿y esto quién lo frenó ahora? En este momento la Asociación de Magistrados de la Nación. ¿Sí? Lo frenan en el contencioso administrativo federal, ¿sí? La realidad es que... ¿Esto quién lo tiene que definir, la Corte Suprema? Y lo tiene que definir la Corte Suprema, porque a su vez vienen saliendo fallos de la Cámara Civil, donde de oficio vienen decretando la inconstitucionalidad, y todo esto sigue sumando a un desconcierto institucional, donde justamente la ciudad sigue siendo la sede de la capital federal, y entonces tenemos una justicia ordinaria que no es ni chicha ni limonada, Sí, claro. y hay que ponerle un fin a este dislate jurídico. Sí, además con la plata que gastan en la justicia en la ciudad, pero eso va a ser capítulo, tema de otro día. Nosotros, muchachos, nos vamos.